Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer de nuevo compartir esta mañana un nuevo frente a frente como moderador. Y hoy me acompañan hombres conocidos en el país, unos que se desempeñan en el Congreso Nacional y otros en la Administración Central del Gobierno. Y ya de inmediato los presento. Hoy cuento con la presencia del gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, don Carlos Orbin Montoya, a quien saludo. Muchas Bienvenido. Gracias. Buenos días. Vamos a ver, yo dije, lo primero que voy a verificar es si tiene, así con la empresa que está gerenciando, digo yo, lo primero que voy a verificar es si tiene más o menos canas. No, y lo miro con menos canas. Ese es un secreto. Amachado. Ese es un secreto, por favor. Tengo 75 años, si no tuviera canas fuera un fenómeno. No, pero lo miro bien, sinceramente que lo miro bien. Decía un amigo mío lo que va quedando. Le preguntaban, ¿cómo estás? Estoy más viejo que ayer y más joven que mañana. ¿Sabe que cuando lo nombraron gerente de Hondutel, dije yo, si tiene todo el apoyo, va a dejar huellas en esa empresa? No solo va a ir a vegetar y a tener un salario mensual, porque Hondutel, francamente Hondutel, con todo el respeto a los trabajadores de Hondutel, yo que por amor a una empresa estatal todavía tengo servicios de Hondutel, y yo creo que con los $42 mensuales que le doy a Hondutel, este hondureño le está aportando a esa empresa. Me quejo algunas veces del servicio, sobre todo de internet. Es que hay que tener el servicio de Hondutel para entender la situación financiera de la empresa. Yo sé que si estuviesen en otra situación financiera, mejorarían el servicio. Pero dije yo, Carlos Orbin, tengo la confianza que no va a ir a vegetar ahí, que va a ir a dejar huellas. Porque llegar a una empresa de esa solo para ganarse un salario mensual, no veo que sea su estilo, ni su forma de vida. Así es. Ni su forma de vida. Ojalá, hombre, ojalá que saque a flote esa empresa. La vamos a sacar, estamos buscando un socio estratégico para la banda G4 y G5, 5G, que es un patrimonio valiosísimo de la empresa. Y teníamos 1000 teléfonos fijos, hemos bajado a 300,000 y lo vamos a potenciar, falta modernizarlo, poner minutos gratis para llamar al exterior, darle al hondureño en el exterior un número, poner servicio público gratuito para los teléfonos de emergencia. Después estamos en el proyecto de la presentación humana, que es internet gratuito a la educación pública. La otra semana inauguramos un plan piloto en la Kennedy, en el Colegio Murillo Selva. Y andamos buscando un socio estratégico, se han presentado los chinos, los americanos tienen una empresa grande que se llama Liberty, los españoles. Estamos buscando un socio estratégico para crear una empresa parecido a los APP, en vez de vender las bandas, asociarnos, para que la empresa tenga un ingreso estable. El error fue vender las bandas a compañías Tigo y Claro, pero si cuando usted es socio, tendríamos ingresos sustanciales para superar. Entonces estamos tratando de reducir el personal al mínimo, con programas que se llaman retiro voluntario, pagamos prestaciones, sacamos préstamos, no empleamos a nadie y con el salario que dejamos de pagar pagamos el préstamo y vamos avanzando. En la reformulación de presupuesto, estos caballeros nos aprobaron 36 millones para equipos, son equipos de 30, 40 años obsoletos, los estamos remodelando. Brasil me regaló a unos amigos unas antenas que voy a colocar en áreas rurales que abarca distancias grandes, antenas especiales para el internet donde no hay energía, donde no hay fibra óptica. Es decir, tenemos una cantidad de proyectos, es rescatable totalmente, es el monopolio del espacio electromagnético del Estado y además ojalá pudiéramos calificarla también de empresa estratégica para la seguridad nacional a fin de galvanizarla de las vicisitudes políticas y las vicisitudes gremiales, ¿verdad? Bueno, vamos bien. Yo hasta ahora ahorré en marzo 30 millones, pero las demandas laborales
me absorben todo el ahorro, porque los abogados compran los juicios de los trabajadores, tardan 8 o 10 años y después cargan a la empresa con salarios caídos, vacaciones, aumentos, etcétera, y cada trabajador le rasca 1 millón, 2 millones a la empresa. En ese orden debemos 1.000 millones en sentencias judiciales. Imagínese. Debemos 1.000 millones a los implementadores de equipo externo. Debemos al Estado 2.000 millones y debemos al ENE 1.000 millones. Así es que la empresa debe entre 5.000 a 6.000 millones. Pero todo eso es pagable si hay austeridad, capacidad, competitividad, modernidad, Claro. y deseos de hacer bien las cosas. Bueno, hay equipo muy bueno, humano, muy buen es equipo. que lo ha capacitado la empresa. Muy bueno. Lo ha capacitado la empresa. Y el sindicato está colaborando. Espero tener en los próximos meses un espacio especial para hablar de la empresa hondureña de telecomunicaciones y que nos calendarice. Renato, yo tengo pensado a tal mes haber llegado a cumplir este objetivo. En este mes llegar con este objetivo ya cumplido. Para que sea una rendición de cuentas. Claro. Y que nosotros nos demos, un POA. Estemos convencidos que la llegada de Montoya ahí a la gerencia de Industrial es para cambiarla, pues. Es para cambiarla, no. Tenemos un POA. No que llegue ahí simplemente para pasar el año. Ha sido presidente del Congreso Nacional de Honduras, candidato a la presidencia de Honduras, embajador, un hombre que todo el mundo lo reconoce, su inteligencia. Sí que aprovechemos toda esa experiencia. Aprovechemos toda esa experiencia. Y si un día el gobierno no le cumple, renuncia a eso, hombre, para que se obliguen a mejorar esa empresa. Claro, lo que menos me interesa es un salario. Usted lo sabe bien. Hemos corrido riesgos de mayor envergadura cuanto a situaciones difíciles en la vida y no es eso, es el reto, cumplir con un interés nacional. Ojalá, que así sea. Y eso espero. Yo siento hoy caliente a Tommy Zambrano. ¿Por qué? Siento unos suspiros de Tommy, como que no está bien, que quiere decir algo, que no le gustó esta sesión de anoche. Que es una gran promesa del Partido Nacional, jovencito, este hombre está joven. Gracias, señor Montoya. Hemos conozco. estado en varios foros por estos últimos años y agradecerle, Renato, el espacio que nos da al compañero Nelson, al compañero Rodríguez del EMPIR, del Partido Liberal, y Montoya, que es un hombre de mucha experiencia y de muchos foros a lo largo de 30, 40 años. Renato, importante, en el país se está viviendo una problemática en diferentes temas. Se está sacudiendo el país con temas de economía, con temas de seguridad, con promesas de campaña no cumplidas, con estos temas políticos en el Congreso. Y este foro es trascendental para poder opinar, para poder hablar y para poder dar luces de los problemas y soluciones para esta crisis que está viviendo el país en este momento. Decir hoy que no existe una crisis, estaríamos faltando la verdad. Existe crisis y aquí los políticos somos llamados a poder solucionar estos problemas, dialogando, consensuando y construyendo las mejores decisiones para el país. Renato, ayer lastimosamente hemos visto desde el Congreso Nacional, el gobierno, Partido Libre y su alianza, algunas imposiciones y algunas posiciones políticas, en este caso, atacar de manera directa a la Corte Suprema, a su presidente, al Ministerio Público. Podríamos denominar desde hoy, ya quieren buscar un golpe técnico. Eso no es juicio político, eso es un golpe técnico al Poder Judicial, al Ministerio Público, y no tiene más que un interés político de controlar el próximo proceso de la Junta Nominadora en la Corte Suprema y tener ya el control del Ministerio Público. Yo creo que están llamados a darle espera que termine el mandato. La Corte termina en febrero del próximo año, el Ministerio Público en septiembre del próximo año, y después ellos van a tener el espacio de hacer las propuestas y construir, Renato, los consensos, mayoría calificada en ambas instituciones, y esperamos que no sea la fuerza, que no nos manden turbas al Congreso cuando vaya a realizarse este proceso de elección, como llevaron a cabo en la Junta Directiva, y que después no vengan a cubrirnos los curules al Partido Nacional, al Partido Liberal, con suplentes de Libre, como hicieron en esta Junta Directiva ilegal. Así que grave muchas situaciones que están pasando, Renato, importante poderlas dialogar este día. Sí, ayer en el Congreso se leyó el informe que preparó una comisión de diputados que conformó
don Luis Redondo, presidente, para investigar lo que sucedió en los últimos años con las solicitudes de extradición. Si hubo manipulación, si hubo adrede, tardanza para emitir las órdenes de captura en el Poder Judicial. Bueno, la comisión llegó a dialogar inclusive con el propio fiscal general del Estado, con el secretario de Seguridad. Y lo que recomendó esa comisión en la sesión de anoche, primero, es interpelar a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, porque según el informe sobre la comisionada, exactamente qué dijo el informe, que yo estaba en el noticiero. Y Renato, ahí tuvimos participación varios de la bancada. Primero nombran una comisión, y hay que poner en contexto, para investigar los procesos de extradición llevados a cabo en el país desde la reforma al artículo 102 constitucional. Esa línea de indagar, de reunirse, iba dirigida al Poder Judicial y Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, que son los que intervienen en un proceso de extradición, y también Cancillería, donde llega la solicitud. Pero ya en el informe nos asustamos de que establecen conclusiones y recomendaciones para la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, que no tenía nada que ver en el tema de extradición. Desde ahí, lo dijimos ayer, es un tema político, porque quieren destituir a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, porque forma parte de los 7 miembros de la Junta Nominadora que ya va a convocar el Congreso para llevar a cabo el proceso de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y alegatos, me parece, infantiles. Decir de que la comisionada, ¿por qué pidió, y en este caso lo pusieron así en el informe, que al expresidente, si se le estaba dando las medidas de seguridad? Todos sabíamos, aquí había preocupación de que podían atentar contra la vida del presidente y que tenía que tener las medidas de seguridad. Eso es parte de sus atribuciones y sus funciones. Decir o manifestaron de que por qué la comisionada a través de la institución había pedido de que la familia y los abogados tuvieran comunicación con el expresidente. Es parte de sus funciones, realmente. Entonces, temas que solo dejan acreditado que tienen el interés de realizar un golpe técnico a estas dos instituciones. Ya no solo es la Fiscalía, ya no solo es la Corte Suprema, ahora también quieren destituir a lo que es la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Y esto no nos podemos prestar. Ayer la bancada del Partido Nacional fue clara, contundente, que no vamos a acompañar este tipo de pretensiones que vienen a debilitar aún más las instituciones de este país. Pues ya les decía que también recomendó juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia y para el fiscal general del Estado, fuera de interpelar a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, yo les dije, mañana hay que invitar a las canas, la experiencia, la sabiduría, el análisis político. Invitemos a don Carlos Orbin Montoya. Si va a venir Tommy Zambrano, si va a venir Nelson Márquez y el subjefe de la bancada del Partido Liberal, Marco Tulio Rodríguez, para hacer un análisis político de estos primeros meses de gobierno, invitemos a Carlos Orbin Montoya, porque se producirá un debate constructivo para el país. Y gracias a Dios que se ha producido, que todos han aceptado las invitaciones. Nos va a cambiar un poquito porque no contábamos con lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional, pero de esto del Congreso vamos a salir también. Aquí tengo al subjefe de la bancada liberal, Marco Tulio Rodríguez. Bienvenido, diputado, es un placer. Y a Nelson Márquez, el subjefe de la bancada del Congreso Nacional. Si me preguntan por qué hay dos del Partido Nacional, porque cuando invitamos a don Tommy Zambrano, nos dijo, bueno, miren, yo voy a ir, pero tengo el riesgo por mi agenda de este asunto. Mejor también inviten a Márquez por si yo no voy. Y así que, por coincidencia, entonces están los dos aquí. Lo de ayer en el Congreso Nacional de la República, al leer este informe, por cierto, que se aprobó en primer debate las reformas a la ley de energía, ¿verdad? Se aprobó en primer debate, que esto para mí es importante. Y como yo soy hondureño, y a pesar que modero el frente a frente, tengo derecho a opinar y me gusta opinar, a mí me parece que esas reformas a la ley de energía son necesarias. La ANE está quebrando al Estado de Honduras. La ANE está empobreciendo al Estado de Honduras. Y muchos gobiernos no han hecho nada por solventar este problema de la ANE. Y llegó el momento de hacer algo. Llegó el momento de hacer algo. Si no, vamos a seguir siendo pobres toda la vida. Y yo estoy seguro
que buena parte de los hondureños ya se cansaron de ser pobres. Es que es bueno ser pobre, pero que haya dignidad en la vida, hombre, llegar a un hospital y tener todo, tener buenas escuelas públicas, tener buena infraestructura. Pero ser pobre en un país pobre, sin infraestructuras, y en un país golpeado por la división, golpeado por esto, por lo otro, por las carencias, es más complicado ser pobre en esas condiciones. Bien, ¿qué le pareció la sesión de anoche y las recomendaciones que hizo esta comisión? Bueno, buenos días, don Renato. Un placer estar con ustedes, acá con gente, como usted decía, de canas políticas, que uno desde pequeño las ha venido bien en todos los que son los foros. Nació escuchando a don Carlos Darwin Montoya, usted, Sí, ¿verdad? eso estamos platicando Sí. ahorita en la sala de espera ahí, gente que políticamente le ha dado mucho al país y es un honor compartir con Y yo sé que es un momento. asesor cercano de Manuel Zelaya Rosales, por eso está invitado también, porque a fondo sabe para dónde nos lleva el Partido Libertad y Refundación y su alianza. Yo creo que se da cuenta de todo Carlos Darwin Montoya. Así que su análisis, por lo que diga Tomás Zambrano, por lo que diga Nelson Márquez y lo que diga Marco Tulio Rodríguez, puede ser el contrapeso, y es el contrapeso. Por favor, disculpe que lo interrumpí. Sí, con lo que es el proyecto de lo que es energía eléctrica el día de ayer en el Congreso, pues don Carlos Darwin Montoya decía algo muy importante. Decía de que el problema, por ejemplo, en Hondutel, dejó de existir el monopolio y eso ayudó a la competitividad. Pero también tenemos ese problema en energía. Tenemos que ver realmente si nos favorece que solo la ENE tome el control de la parte energética en el país. Tenemos que tener un control sobre eso. Son detalles que se tienen que estar estudiando. El día de ayer estuvimos reunidos con muchas comisiones de energía, lo que es la bancada del Partido Liberal. Estuvimos hablando de lo que es la constitución de la ODS, estuvimos hablando de los tiempos, porque yo más que todo, estas instituciones de proveedoras de energía lo que piden es un compás de espera más largo, porque ellos dicen que el compás de espera que ellos tienen es muy corto y que no van a poder solventar ese problema en forma rápida. Entonces, las sugerencias de ellos eran esas, que le demos un poquito más de tiempo y que ellos están dispuestos a apoyar lo que es este decreto de energía. Bueno, vamos a abordar eso más adelante y con profundidad. Nelson Márquez, sobre este asunto del informe de esta comisión que investigó si hubo manipulación en las solicitudes de extradición durante los últimos años. Su comentario va en el camino de lo de Tommy Zambrano, que la intención es un golpe técnico, sacudirse de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general de la República y de la comisionada, en este último caso, para controlar la junta nominadora, que es la que va a sacar de todos los que se autopropongan 45 ciudadanos con formación de derecho para enviarle 15 a la Corte, al Congreso y ahí elegir 15 magistrados. Muchas gracias, licenciado, y un saludo a todo el pueblo hondureño. Vea, es que se creó toda una expectativa sobre lo que iba a hacer esta comisión al trabajar este tema que es tan sensitivo, pero más bien solo utilizaron un tema sensitivo para enfilar sus cañones hacia quienes ellos creen les obstaculizan para poder poner ellos su propia Corte Suprema de Justicia. Mire qué cosas, para poner ejemplos. ¿Por qué el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Si fuera el caso tal como ellos lo presentan, ¿por qué no toda la Corte Suprema de Justicia si termina siendo un órgano colegiado? El presidente, porque es quien forma parte de la comisión que va a nominar a las personas, a los hondureños y hondureñas que pueden ser parte de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué el fiscal general? Ellos desde el inicio dijeron que ellos querían esa posición. Y como no pueden hacer con el fiscal lo que sí hicieron con el Procurador General de la República, en aquel momento con la Procuradora, entonces quieren ahora buscar un juicio político. ¿Por qué la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos? Si no tenía nada que ver, fíjese que el papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en temas de extradición es nada más verificar que se le respeten los derechos a cada una de las personas que puedan ya llegar a ser requeridos en algún momento. Entonces, presentan algunos argumentos como que por qué se interesó la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos en que al expresidente Hernández se le respetaran sus derechos. Si yo le voy a decir una cosa, ¿y por qué no le reclamaron a Andrés Manuel López Obrador, que también tuvo una expresión pública internacional al decir que él observaba que se le estaban violentando los derechos humanos al expresidente Hernández? Porque lo hacen con la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Y ese es un antecedente que, si lo llegaran a hacer, es delicado para nuestro país.
¿Por qué? Porque normalmente es el comisionado de derechos humanos quien critica el accionar del Estado, pero en este caso tenemos a representantes del Estado tratando de socavar la actividad de un comisionado nacional de derechos humanos. ¿O qué era lo que esperaban? Que la comisionada avalara lo que aún organismos internacionales de derechos humanos estaban condenando. Estoy hablando en términos específicos de lo que es el respeto a los derechos humanos. Aquí al final lo que nosotros hemos visto es una cacería de brujas en contra de estos funcionarios públicos tratando de avalarla en un tema que de momento es popular en el país, porque eso es lo que han venido haciendo. Agarran temas que son populares y desde esos temas populares avalan cosas que no son correctas. Y en este caso, definitivamente, el perseguir políticamente a funcionarios de Estado como el fiscal general, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia y como la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos es totalmente incorrecto. Bueno, pues como ven, las aguas están revueltas, aunque en esto hay que ser prácticos. Para la mayoría calificada, ¿cuántos son los votos que 86. necesita la alianza? Y ahí hay un detalle, que Son 86, pero entre todos, los afines a la alianza, ¿cuántos votos suman en el Congreso? Tendría que ver, ayer la posición del Partido Liberal Segura fue el que participó, pero no manifestó cuál iba a ser el extremo de la No, votación. pero supongamos que todos los liberales votan a favor de la alianza, de Libre y del Partido Salvador de Tienen Honduras. 50, 22, 82 y la Democracia Cristiana 83. hay varios liberales que manifestaron No, verbalmente que no van a votar. Pero en el escenario de esa que cuenta todos suya, se alineen, 83. 83. no ahí hacen los 86. No. Requerirían de votos del Partido Nacional. Y en ese sentido, por lo que yo los escucho, los nacionalistas están unidos. O sea, miren, las aguas se han revuelto. Pero en términos prácticos, para Libre y para el Partido Salvador de Honduras alcanzar 86 votos en el Congreso Nacional y someter a juicio político a estas dos figuras e interpelar a la comisionada, parece bastante difícil que se consigan. Pero bueno, ahí queda la sensación de que en cualquier momento y en cualquier coyuntura, si consiguen esos 3 votos del Partido Nacional, el objetivo es someter a juicio al presidente de la Corte, al fiscal general. ¿Qué piensa Carlos Orbin Montoya? Renato, usted ha dicho una cosa importantísima. Conseguir la mayoría en el Congreso es prácticamente imposible si el Partido Nacional no participa. Así de claro. Entonces toda esta alarma es hojarasca de oposición. No tiene ningún sentido que una comisión diga yo quiero tocar el cielo si no lo puede tocar. Es decir, así es que todas esas recomendaciones son, planteémoslo así, anhelos, intereses, proyecciones, fantasías, enojos, reclamos, pero que en la práctica no llega a concretarse. Así que me parece que ese tema no tiene importancia. Le voy a dar una anécdota. Una vez en la Comisión de Estrategia del Partido Libertad, yo le pedí al presidente Zelaya en la campaña, ya habíamos ganado, que si quería que yo hablara con el licenciado Chinchilla, El fiscal general. el fiscal general, para que pusiera su renuncia y garantizarle lo que había que garantizarle a un funcionario de ese nivel. Me dijo, no, él tiene que terminar su periodo. Así expresamente Así se lo dijo lo Meli. digo aquí públicamente. Y tengo testigos, toda la comisión de estrategia. Pues yo digo, presidente, ¿puedo hablarle al licenciado Chinchilla? Porque estaba en esa discusión. No, me dice, él tiene que terminar su periodo. Me parece que también es una exigencia internacional el respeto al proceso debido de Chinchilla como funcionario, que tiene que terminar hasta el último día de su nombramiento. En la Corte, la nominación de Corte, así como está, es un fracaso. Una serie de organismos que no tienen mayor importancia. Yo pienso que debe verse como en Estados Unidos. El presidente de la República propone y el Congreso nombra. ¿Por qué? Porque un presidente de la República, quien sea, va a querer lo mejor del país
en ese talón de Aquiles de la sociedad, que es el Poder Judicial. Pero ahora ponemos sindicatos, universidades, grupos empresariales. Al final se hace una ensalada de aspirantes que no concluye en lo mejor que debiéramos tener. Don Carlos, no sé, ahí diciendo un poquito, no sé si los presidentes de Honduras tienen las mejores intenciones en el escenario que ellos le propusieran al Congreso nombres para magistrados de la Corte. Pero ellos nominan, el Congreso es que van con elige. sus intereses generalmente pero los es presidentes. el Congreso el que elige, nominar no es elegir. No, correcto. El Congreso necesita 2/3, creo, para poder elegir un magistrado. Obviamente el partido de oposición tiene una beligerancia enorme y ese viene el diálogo político. Cuando estuvimos en el PNUD en el 2017, propuse que creáramos lo que se podría llamar un consejo de partidos políticos, para que hiciera un papel de consejero a los poderes del Estado, los presidentes de los partidos políticos y un suplente, a fin de, en ese organismo, consolidar estrategias y propuestas nacionales que sirvieran al país. Eso lo firmó el Partido Nacional, lo firmó el Pino, lo firmó Libre, lo firmó todo el mundo, y no se concretó ninguna de las 20 y pico de recomendaciones que hicimos. El licenciado Juan Orlando Hernández era candidato y avaló las propuestas del PNUD y se quedaron en propuestas. Lo que le quiero decir es que es necesario buscar una estructura que permita el diálogo con consecuencia, con vinculación de la clase política en su mayor representatividad. Porque los problemas nuestros y del tercer mundo son graves y seguirán siendo graves, cualquiera que gobierne. Nosotros necesitamos más de lo que producimos. Porque usted tenga una idea, Honduras produce más o menos 28.000 millones. ¿Sabe cuánto produce Cuba? 110 en el comunismo. 110.000 millones. Claro. Y Guatemala, 105.000 millones. ¿Cómo es posible que paísitos al lado nuestro tengan un Producto Interno Bruto 5 veces más? Entonces necesita revisar el país. ¿Cuál es el papel real y efectivo del sector privado? ¿En qué área? ¿Con qué motivaciones? ¿Con qué impulso? Porque no vemos solución pase cualquier gobierno. Yo creo que este gobierno está bien intencionado. ¿Por qué, Renato? Doña Xiomara es una mujer forjada en la lucha. Es una ama de casa, una madre, se ha dedicado a su hogar, y el golpe militar la obliga a luchar por su esposo exilado. Son 12 años de lucha, lo que hace que su participación política sea galvanizada por valores, objetivos, metas, que no es lo mismo sacar un outsider o sacar un hombre del sector privado o un hombre político como yo o un periodista como usted, que una persona que no tenía nada que ver en política, que no está acostumbrado a mentir, que no está acostumbrado a engañar, que tiene metas específicas y que ahora es presidenta de la República. Consecuentemente, es una oportunidad para Honduras, porque incluso con el problema de que el presidente Hernández se pronunció en forma caballeresca, dejen de hacer leña del árbol caído, dejen de denigrar la majestad del presidente, démosle todos los derechos que le correspondan. Entonces usted ve que hay una posición nueva, distinta, no sectaria en Honduras. Y lo que sucede en el Congreso, bienvenido. Para eso es la oposición, para discutir, para jugar a la dialéctica. Me quedo con esa expresión de Carlos Hormin Montoya. Dice que todo eso que hubo anoche en el Congreso, el juicio político, la interpelación, dice que eso es hojarasca de oposición. No hay que verlo así, Renato, es grave. Es una intención, es una línea, es una estrategia y es una agenda del gobierno. Yo lo entiendo a nuestro amigo Montoya, que la quiere, como dice, disfrazar un poco lo que pasó el día de ayer, pero no, hay que estar alerta, no es un juego, no es una simple propuesta, es una comisión integrada por diputados de varios partidos que presentó una propuesta real acompañada por lo que están coordinando de manera ilegal el Congreso. Y ese tema hay que dejarlo bien claro. La intención es
poner el presidente de la Corte, el fiscal y el comisionado ya ahorita, para el periodo que hace falta. ¿Para qué? Para nombrar ellos y tener el control total de la próxima Corte, el próximo fiscal general, fiscal adjunto. Pero hay cosas, Renato, que se tienen que respetar. Primero, me hubiera gustado de que amigos de Libre en la elección de la Corte anterior hubieran manifestado que una propuesta ideal sería que el presidente hiciera la propuesta o la nómina de magistrados ante el Congreso. ¿Se imagina si nosotros hubiéramos sido gobierno en ese momento y hubiéramos salido con una propuesta de esto, cómo nos hubiera llovido? Pero al final juego lo hace la Corte. Pero lo que le quiero manifestar, a veces uno, las ópticas políticas las mira si está en oposición o si está en gobierno, cambia el discurso. Primero, ya la Constitución establece quiénes son los órganos que integran la Junta Nominadora, ya para este proceso no se puede cambiar, porque ocupa reforma constitucional y se tendría que ratificar hasta el próximo año. Eso ya no se puede cambiar. Pero hay temas graves que ya lo han anunciado gente que está coordinando ese Congreso. Y mira aquí este artículo, 309, numeral 3. Ya estoy escuchando como al procurador, que tengo mi respeto, no es hablar de que falta de capacidad, porque la tiene, si lo han nombrado, a él le faltó el requisito de ser notario. Aparte se le nombró cuando la procuradora anterior vencía hasta en junio, julio, y a esa procuradora solo se le podía destituir, y usted sabe, si renunciaba por juicio político o por muerte. Ninguna de las tres causales fue aplicada a ella, se eligió, se sustituyó, eso es ilegal. Así como señalaban la destitución de los 4 magistrados, que aquí fue debatido ampliamente, así también destituyeron a esta procuradora, aún con los requisitos que establece la Constitución de juicio político. Lo que le quiero decir ahora, lo grave en eso, es que dicen los que están coordinando el Congreso que no se ocupa ser notario para ocupar la nueva Corte Suprema de Justicia. Y el artículo 309 de la Constitución, numeral 3, dice: entre los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado notario debidamente colegiado. Entonces ellos dicen que el título no existe abogado notario, que el título que existe es abogado y notario, imagínense. Entonces ya uno mira la intención de establecer a la fuerza la próxima Corte. Yo lo que le puedo invitar, y usted que los puede asesorar porque fue presidente del Congreso, tiene mucha experiencia en diálogo, en construir consensos, que aquí en Honduras vamos a solucionar los problemas sentándonos en la mesa como estamos aquí, dialogando entre todas las fuerzas políticas y tomando las mejores decisiones por este país. Y solo, licenciado, un detallito ahí interesante, don Carlos. Y tengo en línea, porque ella ha llamado a frente hoy, ella ha llamado, ella quiere intervenir, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la abogada Blanca Izaguirre, está en la línea telefónica y ya estaremos con ella. Y justamente a eso me quería referir. Don Carlos Montoya dijo hace un momento que la Presidenta de la República hizo una mención específica sobre el trato y el manejo que se debería hacer de la información con respecto al proceso del presidente Hernández. La van a acusar también en esta comisión, como están haciendo con la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, porque dicen ellos que le prestó una atención específica al caso del presidente Hernández. Es el mismo caso que acaba de decir don Carlos Montoya con respecto a la Presidente. No tiene sentido lo que están haciendo. Claramente se ve que están con una mala intención. Y el otro detalle, en términos políticos específicamente, el pueblo hondureño, cuando vea que los amigos que dirigen el Congreso en este momento presentan un proyecto de ley como este, en el que saben desde el inicio que no cuentan con los votos, porque a diferencia del pueblo en general, nosotros que hemos platicado con los amigos del Partido Liberal, hay una gran cantidad de amigos de la bancada del Partido Liberal que no están dispuestos a apoyarles con su voto en esto también, al igual que lo hemos manifestado nosotros públicamente como bancada completa. Pero cuando lo hacen solo con una mala estrategia de intentar utilizar lo que hace muchas décadas se utilizó de: es que los que no voten por esto es porque no quieren a Honduras. Eso ya pasó de moda. Aquí se trata de convencer y de hacer cosas lógicas. Y si no tienen los votos desde el inicio, creen consensos. Aquí tienen a don Carlos Montoya que les puede orientar. Hablen con todas las bancadas antes para no meter al pueblo hondureño en discusiones vacías sin que se haya dialogado inicialmente con todas las bancadas para llegar a grandes acuerdos.
Todas las personas que dirigieron el Congreso, todos los presidentes legalmente electos en la historia del Congreso Nacional tuvieron que hacer consensos. Estoy seguro que don Carlos Montoya, si tuvo éxito, como nosotros conocimos, como presidente del Congreso Nacional, tuvo que sentarse también con todas las bancadas. Y aún cuando él era presidente por el Partido Liberal en aquel momento, tuvo que haberse sentado con la bancada del Partido Nacional. Pero si desde que empiezan a presentar un proyecto, empiezan a insultarnos, empiezan a denigrarnos y después todavía quieren, sin haber hecho consenso con nosotros, que sencillamente le vamos a decir, sí, fíjense que ustedes tienen la razón, aunque no la tengan, yo creo que es malo y habla mal de la forma en que quieren hacer las cosas en el actual Congreso. Todavía no hemos elaborado la pregunta. Yo le dije a Vivian Montoya, de acuerdo a cómo esté el debate, vamos a elaborar la pregunta. Yo creo que ya la tengo, Vivian. Póngase pilas ahí a anotarla para que la socialicemos. Para redes. No, para que aparezca en pantalla y para redes, correcto. El debate del juicio político es hojarasca de oposición, que me ha gustado la frase como tal, no es que digo que estoy de acuerdo con Carlos Orbe Montoya, pero es que miren, mientras no tengan los 86, Así es, mientras no tengan los 86, y digo algo más, mientras los estadounidenses estén respaldando a Chinchilla como lo han respaldado y lo siguen respaldando, no se atreven a sacar al fiscal Chinchilla. y además nos están apoyando económicamente en los bilaterales la política norteamericana. Pero mire, yo es decir, no es así gratuito. tengo el deber, Le voy a contar, el ENE se necesitaba distribuirla en 3 funciones: producción, transmisión y comercialización. Planteamiento del Fondo Monetario. Ahora aceptaron prestarnos el dinero, lo que anda por $150 millones, sin necesidad de una partición oficial, sino que administrativamente se haga eso. Para que vea usted el cambio que se ha dado, porque es una posición muy dura del Fondo Monetario, y a raíz de eso va caminando la reestructuración del ENE. de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante, pero tengo el deber también de respetar el criterio de la oposición. Y la oposición cree que esto va encaminado justamente a destronar al presidente de la Corte Suprema, a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, no solo porque quieren, dice Tommy Zambrano, apoderarse de la Corte Suprema de Justicia, sino controlar los organismos nominadores para la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Entonces no puedo demeritar el criterio de la oposición. Por eso la pregunta sí. Pero eso es como aquel cuento de Caperucita Roja. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando el lobo llegó, no le creyeron. Pero dígame usted qué no hace la oposición Tienen en que toda hacerlo, democracia. pero no hay que alterar a la sociedad. El pueblo tiene que lo hizo libre, que lo son hizo posiciones libre cuando fue políticas. oposición. Y quien sacó el tema no fuimos nosotros. Y quien sacó el tema no fuimos nosotros fuimos a recibir el tema. Entonces, Yo creo que lo importante, como decía don Carlos Orbe Montoya, es que se metió un tema al Congreso de discusión sin tener el consenso. Yo creo, como él decía, es una hojarasca. Yo creo que responsablemente tendría que haber llegado primero a un consenso. Yo muchas veces que he participado en el Congreso les digo que a veces a nosotros los hondureños nos gusta el circo y como que los entretiene. Yo creo que son como temas que se tiran a veces a la luz pública para que la gente se entretenga cuando de repente hay problemas mucho más grandes que tienen que estar solventando. Entonces yo comparto mucho la opinión de don Carlos Orbe Montoya. Que no hablemos de los 100 días. bueno, entonces No, miren, pero- no termino de construir la pregunta, Carlos. No termino de ¿Por qué construir le la dicen pregunta. ilegal a la directiva del Congreso si ellos participan? Porque nosotros sí somos legales. No, pero participan, reconocen la autoridad. Bueno, vamos a tener chance para hablar. No, pero en claro, la así teoría, es. Carlos les dice, ¿por qué califican de ilegal a la Junta Directiva del Congreso Si ellos si participan y votan algunas veces en favor Y de aceptan iniciativas de las actas ley y las de algunos resoluciones? diputados de la Junta Directiva del Congreso? Bueno. Ya vamos a hablar, pero déjenme terminar de construir la pregunta, ir a una pausa comercial y venir con todas estas aristas. Entonces nos quedamos. ¿Cuál es la primera fase que ya construimos, por favor, Vivian? Rápido, dígamela al aire. Me disculpan porque hay veces que parezco violento y respetuoso, pero es que necesito un poco más de celeridad. Sí, es que le estoy ¿Qué es lo grabando que tenemos para que- construido? El debate, el juicio político dice... Ah, bueno. Ah. Entonces, la pregunta es,
el debate del juicio político en el Congreso es hojarasca de oposición o hay indicios claros que el Congreso pretende destituir al presidente de la Corte Suprema y la comisionada de Derechos Humanos para controlar la Junta Nominadora. Me salió larguita la pregunta, ¿verdad? Miren, y es que yo soy emotivo, hombre, y me arrepiento por la forma como reaccioné cuando le decía a la periodista Montoya, por favor, rápido con esa pregunta. No, me disculpa el público, yo no soy así, pero de vez en cuando, en la pasión de esto, me descontrolo un poquito. Pero por ahí va la pregunta, yo espero que ustedes participen en nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y retornamos con la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com y recogemos los titulares a esta hora de la mañana. Transportistas de carga pesada analizarán acuerdos, pero hoy continúan con el paro. Qué lástima. Está pasando. El Ministerio Público reitera su apoyo a instalar una misión internacional contra la corrupción. Nuestro editorial, tomas de carreteras, un artero golpe a la economía hondureña. ¿Podrán ingresar las barras visitantes en las semifinales del fútbol hondureño? Pues anuncian restricciones para estas semifinales. ¿Por qué Ancelotti no quiere saber nada de Mbappé? Estas son las noticias deportivas también que están en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos de todo tipo para usted, tarjetas de crédito, débito recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El debate del juicio político en el Congreso es hojarasca de oposición. Del oficialismo. El oficialismo sería. No, espérenme. Ya no, la queremos cambiar acá. La vamos a plantear así como la teníamos. El debate del juicio político en el Congreso es hojarasca de oposición o hay indicios claros que el Congreso pretende destituir al presidente de la Corte Suprema de Justicia y la comisionada de los Derechos Humanos para controlar la Junta Nominadora. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Obviamente vamos a debatir sobre esa pregunta. No, claro está. Bien, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la abogada Blanca Izaguirre, está en comunicación con Frente a Frente, cuando ayer esta comisión de diputados ha recomendado que se le interpele, porque afirman hubo demasiada afinidad suya con el expresidente Juan Orlando Hernández, abogada. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Un saludo al expresidente del Congreso, señor Montoya, y honorables diputados del Congreso Nacional. Muchísimas gracias por este espacio. Me tomó por sorpresa realmente escuchar este informe ayer en el canal del Congreso Nacional sobre esta comisión de extradición a la que yo no tuve acceso. Nunca llegaron al Comisionado Nacional de Derechos Humanos a solicitar información, mucho menos estuve al tanto de dicha investigación. Hablan de un favoritismo en el caso del presidente, licenciado Renato. Yo tuve llamadas de su esposa, de familiares de él, de amistades cercanas al presidente. El 14 de febrero, yo estaba llegando de Santa Rosa, Tegucigalpa. Resulta ser que somos vecinos con el señor expresidente. Hubo incluso en las noticias, trascendió una comunicación de que a mí no me habían dejado ingresar a la colonia. Me pidieron que por favor fuera a la casa de él, y les dije yo no puedo llegar a la casa de él, soy la Comisionada Nacional de Derechos Humanos hice y actué dentro del mandato y lo que la Constitución y la ley orgánica me permite y lo que hubiera hecho por cualquier otra persona. El Comisionado Nacional no acostumbra a hacer visitas a las casas, a las personas de casa o a los familiares. La queja se recibe en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos o se toma de oficio una vez que en los medios de comunicación ha trascendido una noticia. El posicionamiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos fue apegado a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos en cuanto a la desproporcionalidad y el despliegue de fuerzas del orden público, que no es una recomendación que se inventó Blanca Izaguirre, como lo están queriendo hacer ver, es una recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho a los estados,
que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Honduras es signatario del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ahí tenemos un código de procedimientos penales donde prohíbe la exposición. Se hizo una recomendación en relación a los materiales o videos que se filmaran eran de uso exclusivo de las instituciones y no para venta o para duplicar en diferentes medios de comunicación, porque el derecho, el estado de inocencia o la presunción de inocencia es un derecho humano y lo dice la Constitución de la República, no lo digo yo, que nos favorece a todos los ciudadanos independientemente de los cargos que hayamos o no ostentado. Somos ciudadanos y tenemos derechos humanos que son inherentes, son garantías universales inherentes al ser humano, que son intransigibles y que no son negociables. Si por haber actuado de esa manera yo tengo preferencia, pues entonces la tuve. Ahora me extraña que mencionen que yo no me he manifestado por otros privados de libertad de la misma forma y que tampoco lo he hecho por defensores de derechos humanos. En todo caso, si vamos a hablar de preferencias, creo que podrían hacer mención que en el caso de los defensores del río de Guapinol, presenté un habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia. Fui parte de todo el proceso judicial. Desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche estuve presente y ahí solo estábamos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y su servidora, escuchando un juicio desde las 8, conclusiones, una audiencia de conclusiones, desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Esa es preferencia entonces. Los casos emblemáticos de nuestro país, que vale la pena que se hagan recomendaciones, que solicite información a la Secretaría de Seguridad, que envíe las recomendaciones, claro, es parte de mis atribuciones y lo dice la Ley Orgánica del Comisionado Nacional. Yo puedo solicitar información y puedo enviar recomendaciones a los 3 poderes del Estado y a cualquier institución para seguir el procedimiento de una queja que ya está establecido un protocolo de queja también en la institución, que no me lo inventé, que ya estaba cuando yo llegué. Entonces, interpelar está bien si lo hacen. ¿Saben qué? Es una oportunidad para yo poderle demostrar al pueblo hondureño todo el trabajo que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha hecho en esta gestión, que les aseguro que es mucho más activo y preponderante que en las gestiones anteriores. Bueno, entonces ustedes, en el momento que la llame el Congreso Nacional y que la interpele, el Congreso Nacional está lista para asistir a esa sesión. Les agradeceré la oportunidad porque tengo mucho que decirles. Y esos comentarios que provienen del Partido Nacional en el sentido que hay la intención de destituirla a usted porque el CONADE forma parte de las 7 instituciones que conforman la Junta Nominadora que lleva todo ese proceso de selección de 45 ciudadanos profesionales del derecho para escoger 15 y enviárselos al Congreso para que estos... No, ustedes envían 45 al Congreso para que el Congreso escoja los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema. ¿Le haya sentido a esto o no? Totalmente, licenciado Renato. Mire, en principio nombran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para investigar mi nombramiento. Comunicación de la que me di cuenta en los medios de comunicación. Yo no recibí una comunicación oficial todavía del Congreso Nacional. Y luego me incluyen para la investigación en una comisión de extradición con la que yo no tengo absolutamente nada que ver. Y la recomendación es interpelar a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos por su preferencia en el caso del expresidente. Dígame usted entonces, porque si el mensaje no está claro, o que yo tengo problemas para entender. Pero yo lo tengo claro. Y ha sido un ataque sistemático y progresivo desde el día 1 de mi nombramiento, cuestionando que si soy abogada, que si no soy abogada, que si tengo los requisitos, que si no tengo los requisitos, que si mi papá, que si mi mamá. O sea, han buscado 40.000 formas de querer señalarme desde el 23 de diciembre que yo tomé posesión del cargo. Ahí está el informe del Congreso Nacional de los votos, de las 9 bancadas que participaron, los 9 diputados. ¿Investigación de qué nombramiento? ¿Investigación que es atribuible al titular de la institución? No creo. Nombre del Congreso Nacional, no el comisionado. Bueno, mire, abogada, yo le voy a decir algo. Yo no soy nuevo en estas lides. Y la verdad que desde hace décadas el Congreso, diversos congresos han intentado destituir a comisionados nacionales de derechos humanos y nunca lo han logrado. Nunca lo han logrado. Si hay figura que recibe respaldo internacional, tengo muy fuerte el retorno y me desconcentra, por favor. Si hay figura muy difícil de destituir, es la del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. En el pasado, sí quisieron destituir a Ramón Custodio, quisieron destituir a Leo Valladares, en diversos congresos, quisieron destituir, no recuerdo la otra persona. Entonces no me parece nada extraño que lo mismo esté ocurriendo
que esté ocurriendo ahora. Pero nunca se ha logrado esto, nunca se ha logrado esto. Pero bueno... Pero creo que nunca con el vínculo del nombramiento en la Corte. Hay que hacer ese análisis también, ¿no? Coger por otras diferencias políticas. Hoy va relacionado con el proceso de la nueva Corte. Renato, por eso llamo Hojarasca de la oposición. Gracias, abogada Isaíde. Gracias, abogada Isaíde. Muy bien. Se han inventado que esta señora que está en este cargo es importante la nominación de 45 candidatos. Claro, pero su importancia es relativa. No es que al cambiarla a ella va a cambiar la nominación de los diputados a la Corte Suprema. Es puro hojarasca. Mire, le voy a decir lo que pasa. Partido Nacional, hombre, experimentado, el compañero lo escucho, un diputado muy bueno, Eric, que es un joven, pero lo que le quiero decir, que al cumplir los 100 días es tan exitoso el gobierno que no tiene cómo criticarlo. Entonces buscan rendijas para encontrar una oposición. Entonces, han levantado esta cosa como que si se quiere destruir el otro, un informe, porque no tienen argumentos para contrarrestar los éxitos del gobierno en estos 100 días. Así de sencillo. Entonces han encontrado ese tema para levantar imagen de oposición. Simple y sencillamente eso. No tiene la menor trascendencia un informe cuando ni siquiera se tiene una mayoría calificada. Y la nueva Corte tendrá que ser consensuada con todos los partidos políticos y ojalá busquen lo mejor del país, porque es importante para el desarrollo una Corte capaz y transparente. Usted sabe que la mora judicial, a pesar que hay 15 magistrados, sigue tan alta como cuando eran 9, y que todo se engaveta. Y para juzgar al presidente de la Corte, por 66 meses que hacen falta, por 7 para terminar, no vale la pena crear una crisis. Tiene que terminar su periodo y serán otras fuentes los que analizarán si él es sujeto de reclamos judiciales o no. Vamos a ver, Carlos Orbén Montoya. Solo quiero hacerle esta pregunta a Carlos Orbén Montoya. Faltando tan pocos meses, ni siquiera el año, sería una torpeza crear una crisis innecesaria por sacar al presidente de la Corte o destituir al fiscal. El informe lleva una crítica, una petición y una propuesta, pero eso no pasa ni siquiera a nivel de simple mayoría para ser tomado en cuenta. Es un informe que se lee y se leyó, pero para ser tomado en cuenta se necesita una iniciativa de ley. Y nadie ha presentado eso. Es un informe que se leyó y pasó. Es un punto de vista de una comisión que puede ser firmada por todos los miembros o por una parte. Pero la trascendencia no es tan real, pero es objeto de la situación de la oposición que quiere, con razón, y yo creo que están en toda la razón, levantar una imagen de un escándalo que no existe, de una crisis que no existe, de una situación que no existe. Pero hay que aclarar, Renato, este tema quien lo pone en la agenda es Libre y su alianza, no somos la oposición. Y todavía usted aquí al programa veníamos invitados para hablar de los 100 días, de los desaciertos a criterio nuestro y de los aciertos a criterio del compañero. Que lo vamos a hacer en la próxima hora. Pero este tema salió ayer al final 9:30 de la noche y es un tema de importancia, pero no es la oposición que lo ha puesto en la mesa de discusión del país. Es el gobierno Libre y su alianza que lo tiene en la gente. Bueno, miren, hace algunos minutos ha emitido un comunicado del Ministerio Público. He estado leyendo y me parece que el numeral 4 es el que resume el espíritu de este comunicado. En la actualidad se debate en el país la necesidad de la instalación de una nueva misión internacional que venga a apoyar a las instituciones nacionales en el combate a la impunidad y la corrupción, ante lo cual la Fiscalía General de la República manifiesta su completo e irrestricto apoyo a que se lleve a cabo tal propósito. La instalación de una misión internacional debe hacerse garantizando a la misma total independencia en su diseño, conformación, instalación y funcionamiento, libre de cualquier tipo de injerencia indebida, asegurándose también que sea un proyecto sostenible en el tiempo, al establecerse por un periodo sostenido y no breve,
para evitar la experiencia del pasado en la cual no se renovó el mandato de la anterior misión al término de los 4 años inicialmente fijados, durante el cual se constituya en el mejor aliado del Ministerio Público de Honduras y del pueblo hondureño en la lucha contra la ilegalidad e injusticia. Lo que yo les he venido diciendo los últimos meses, que hay presiones en el actual gobierno para que esa CICIG, para que esa comisión solo esté 18 meses en el país y que eso no le gusta a la comunidad internacional. Por eso esa misión exploratoria. A ver qué condiciones ofrece el país para instalar una comisión de estas. Porque ahí se cree que si va a ser una comisión por 18 meses, la ONU les dice no nos interesa ayudarles. Y esto más, si va a ser una comisión como la que tiene Bukele en El Salvador, al estilo Bukele, no le interesa a la comunidad internacional. Miren, la verdad que no es que yo me doy el taco que tenía la razón, pero ya conocía de esto. El Ministerio Público está diciendo, la instalación de una misión internacional debe hacerse garantizando a la misma total independencia en su diseño, conformación, instalación y funcionamiento, libre de cualquier tipo de injerencia indebida, asegurándose también que sea un proyecto sostenible en el tiempo al establecerse por un periodo sostenido y no breve. Está diciendo el Ministerio Público, no una misión como quiere algún sector en el gobierno, según los intereses del gobierno. Yo sé que este Estado es independiente, Carlos, yo sé que este Estado es independiente, pero si estamos pidiendo ayuda internacional, es para darle libertad a esa misión, conjuntamente con el Ministerio Público, de volverse una misión anticorrupción, y no, tócame esto, pero no me toques lo otro, hace esto, pero no hagas lo otro, no. Con independencia. Una bandera de lucha de la Presidenta es la lucha contra la corrupción, pero frontal, ¿no? Nosotros los funcionarios públicos hemos suscrito convenios con transparencia, con todos los organismos de vigilancia para que participen en el control administrativo de las instituciones. Hoy doña Xiomara está frontalmente contra la corrupción. Pues la CICI es el mejor brazo, el mejor músculo que va a tener el gobierno y cualquier gobierno futuro contra un país donde la corrupción ha sido uno de los cánceres más letales a la sociedad. Yo diría que es el momento que doña Xiomara, la presidenta nuestra, le diga a la gente cercana que quieren una misión light. No, yo no quiero una misión anticorrupción light. Yo quiero una misión internacional que deje huella en Honduras, que combata la corrupción y no importa quién caiga. Y el término de tiempo es la obligación ella de el término de tiempo es indefinido, pues solo se hace de común acuerdo. Hay que verlo no solo por el tiempo, hay que ver bajo qué condiciones ya está invitada la misión. ¿Por qué, Renato? Hay que irnos. Decreto 4/2020. Ellos hablaron y lo presentaron como logro en los 100 días, una amnistía a los políticos, a los presos o perseguidos políticos del golpe. Para ese sector, si hay alguien perseguido político, vaya, defensores de derechos humanos, está bien que se le haya otorgado la amnistía. Pero esta misión viene aquí al país con un mensaje claro: no vas a investigar a las personas, funcionarios de la administración pública 2006-2009, aunque fueron condenados, fueron sentenciados, están perseguidos, están huyendo, porque a todos ya se les entregó la carta de libertad. ¿Por qué, Renato? Miren, ese decreto 4/2020, el Congreso Nacional, con la directiva ilegal, aprobó una amnistía política, pero incorporó el perdón de todos los delitos de corrupción del 2006 al 2009. Hay que hablar las cosas por su nombre. Personas que ya tenían sentencias, otros que iban en proceso y otros que estaban fuera del país huyendo. Y miren, para leerlo, 205 numeral 16, ¿cuál es la atribución del Congreso en los delitos de amnistía? Si quiere léalo, pero léalo usted, porque si no va a haber gente que está diciendo: mire, Renato, haciéndole fallando a mi Zambrano y sirviendo de correa de transmisión de no, yo me cuido hasta ahora. El 16 dice: el Congreso puede otorgar amnistía a delitos políticos comunes y no puede ir más allá de eso. Conexos. Y comunes conexos no es malversación de caudales.
no es violación a los deberes de los funcionarios, no es lavado de activos y otros tipos penales que incorporaron. Con ese pacto de impunidad, la misión de apoyo, hay que decirlo hoy, y aquí está una misión exploratoria que está aquí, vienen a prestarse a una justicia selectiva, a ser instrumento de persecución política contra todo aquel que no le parezca el actuar de este gobierno, contra todo aquel que los critique, porque están diciendo palabras sencillas, Renato. Venga misión de apoyo, pero ustedes solo van a investigar del 2010 al 2022, solo los 3 gobiernos nacionalistas. No me voy a investigar porque ya la ley no se lo permite, porque ya están perdonados todos los delitos, 2006, 2009, y en este gobierno nuevo no nos va a acompañar a investigar si algún funcionario de este gobierno comete un ilícito. Solo voy a investigar 3 gobiernos. Yo creo que esta misión, si va a venir, tiene que tener amplios poderes para investigar 2006, 2009, 2002, 2006, este gobierno, que tiene que estar acompañándolo para fortalecer los procesos del manejo de la administración pública, y que también va a estar encima de este gobierno para que no cometan errores, para que no cometan excesos, para que no cometan ilícitos. Pero así como está, lo digo así, Renato, públicamente, esta misión, este gobierno la está convocando, la está invitando únicamente para investigar 3 gobiernos, limpiándose la responsabilidad en su gobierno, porque el gobierno 2006-2009 es afín a este gobierno y este gobierno, Renato. Así que esta misión tendría que venir con amplias facultades para investigar a todos, no solo los de un color. El tema que se quiere ignorar es que todo esto no hubiera sucedido si no hubiera habido un golpe de Estado, porque él parte de una situación como normal. El golpe de Estado creó perseguidos políticos, obviamente, creó circunstancias probatorias artificiales, creó señalamientos públicos constantes, creó exilados, creó perseguidos. Entonces toda amnistía después de un golpe de Estado es valedera en función de los delitos políticos contraídos en el proceso. Podrá colarse uno que otro, que las leyes son de general cumplimiento y de vigencia universal en un país, ¿verdad? Entonces puede que alguien que no se meritaba, pero eso ya corresponde a una calificación del juez. El juez tiene que calificar si Carlos Montoya cabe en la figura de la amnistía o no. No necesariamente todo sale, y los jueces en su mayoría son del Partido Nacional. Entonces no podemos decir... Y son jueces anticorrupción capacitados por la antigua Maxi. Entonces no se puede decir que la amnistía es un hecho negativo cuando quienes provocan el golpe de Estado crean la situación anómala. Y entonces, si nosotros vamos a revisar todos los gobiernos, que pueden ser demagógicamente planteados, tendríamos que empezar a abrir viejas heridas. El gobierno de Lobo Sosa, la corrupción, el fraude, el general Vázquez Velázquez, sus compañeros militares, todos cometieron delitos de lesa humanidad. Los diputados que fueron a la Corte a presentar proyectos de decreto continuistas contra la misma Constitución. Entonces estamos en la de nunca acabar. Entonces, no, Carlos, seamos sensatos. Pero esto se puede arreglar. Miren, esto se puede arreglar. Claro. Yo estoy seguro. Ahora la CICI no va a venir aquí limitada. ¿Prefieren no venir? Ahí voy. Pero está limitada. Ahí voy. Pero yo creo que la ONU en este momento, es muy Ali grande, Shackelford puede asesorar muy bien a esta misión, y es suficientemente inteligente esta misión para condicionar, y la ONU para condicionar. Estamos de acuerdo. Honduras hubo un golpe de Estado y hubo persecución política. Esos perseguidos políticos están amnistiados. Pero si alguna gente cometió otro tipo de delitos, no tiene por qué ser excluida de la investigación. El juez. Pero el juez no va yo a sé que calificar más allá de lo que está así como está redactado ese decreto, el juez es el que califica eso. Pero yo creo que la ONU... ya el decreto dice, el funcionario 2006-2009 que cometió el delito de malversación, violación a los deberes y un montón de delitos de corrupción, se le aplica la amnistía. El juez la tiene que aplicar porque es claro el decreto. Y si así el juez, está redactado. Y si el juez actúa distinto, búsqueme eso realmente. Y si el juez actúa distinto, más bien después pueden proceder contra él.
contra el juez. Mire, búsqueme No, eso. si aquí Búsqueme son eso. tribunales de alzada. Porque esto más, la ONU puede decir, en esas condiciones, No venimos. no nos Es instalamos. que el problema es que algunos funcionarios del actual gobierno están viendo la Sisi, la avenida de la Sisi, casi como un órgano político del partido en el gobierno. No lo están No, planteando no es así. como un verdadero instrumento anticorrupción. ¿Por qué? Porque están limitando a que no los investiguen a ellos. Así de sencillo, hombre, ni a nadie cercano y a el ellos. problema serían los últimos 12 años. Yo creo que Ahí está, mire, solo los últimos 12 años. No, si fuera así como usted dice, quienes debieran de estar nerviosos son ustedes, que han gobernado los ¿Y últimos qué 12 va a estar años. nervioso? ¿Qué va a estar nervioso alguien de Libre si ya les pusieron el perdón absoluto de 2006 a 2009 y aunque venga una misión internacional no podría investigarlos? Todos los casos que usted mencionó hace un ratito y el listado que hizo, es que todos esos son los que están planteando justamente que venga a investigar la Sisi, a excepción de los que mencionó que tienen que ver con el partido actual del actual gobierno. Pero bueno, miren, terminemos esto porque yo quiero pasar a un análisis todavía más profundo sobre lo que dijo Carlos Orbin Montoya, que esta hojarasca de oposición, dice, solo es producto del éxito de los primeros 100 días del gobierno. Platiquemos de Yo lo quiero que- adentrarme en eso y en lo otro. Aquí se la voy a enviar al WhatsApp. Sí, por favor, porque la ONU es un organismo mundial con expertos que si le dicen, Con mucho poder. usted llega a Honduras condicionado a investigar a un sector político pero a otro no, No yo viene. estoy seguro que no viene la ONU. Y ya hicieron las Yo estoy primeras seguro que no expresiones viene la al ONU. nosotros como bancada del Partido Liberal estamos tomando muy Aquí a se la bien estoy enviando. Ok. la venida de esa misión y algo, dos detalles muy importantes que usted menciona que tienen que cuidar: la independencia de la comisión y el tiempo. Así es. Y yo creo que quien tendría que condicionar la venida de la misión acá a Honduras sería la ONU. No sería Honduras que tendría que condicionar a la ONU, sino quería hacer lo contrario. Y por años nos hemos dado cuenta que nosotros en nuestro aspecto legal no hemos funcionado muy bien contra la corrupción. Nosotros mismos hemos tapado muchos actos de corrupción, entonces es necesario que una misión internacional venga. Diputado, por eso es una misión exploratoria. Así es. Por eso es una misión exploratoria. Si esta misión exploratoria encuentra que lo que el gobierno anda buscando es que se investigue a la oposición solamente, Sí. yo estoy seguro que la ONU no se viene a quemar a Honduras. se van. No se viene a quemar a Honduras. Y yo le digo a la No es ONU, un monigote. si que viene se- bajo esas condiciones, no vengan. Lo que vienen a hacer es a quemar. Así es. Este asunto es investigar los delitos de corrupción. Ahora, los que fueron perseguidos políticamente están amnistiados. Búsqueme esa partecita y léame esa partecita. Renato, la Mire. exploración es por la experiencia de Guatemala. Claro. En Guatemala, el gobierno acusado de corrupción sacó a la Sisi. Entonces ya esa experiencia hace que cuando vengan a un país esté galvanizado ante las vicisitudes políticas que puede enfrentar. Sí, solo Es permítame básicamente eso. que Tommy Mire, Zambrano... lo grave, más, le voy a leer el artículo 4, literal A. Las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados, autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado requerido, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, escucha, hasta ahí está bien, y por actos propios del ejercicio de su función pública. Ahí aparta, aquí dice, los perseguidos y los acusados por ejercer la función por el cual fueron electos o por el cual fueron nombrados de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente, y más adelante en otro artículo, no, es que ahí Había está dicho la otra diferencia, cosa. y más adelante en otro Había artículo otra establece cosa. todos los delitos por los cuales se le tiene que dar amnistía: malversación de caudales, delitos contra la administración pública, No dice eso. apropiación indebida, está Claro más que sí. adelante en los delitos. Sí. Búsqueme eso, búsqueme eso. Hasta la tenencia de armas de fuego, de armas de Búsqueme guerra, eso. dice. ¿Quién lo envía? Porque en esas condiciones yo estoy seguro que la ONU va a poner peros. No, No, y en esas el condiciones decreto no voy a dice ese eso. país. El decreto de ninguna manera está apañando corrupción. Porque una amnistía, su definición de amnistía es para delitos políticos y delitos comunes conexos al político. Es decir, nosotros cuando fuimos constituyentes creamos una amnistía. Porque veníamos de 18 años de gobiernos inestables y militares, ¿de acuerdo? Y creamos una amnistía. Ok, mire.
En tiempo de Evo Morales se creó una amnistía. Es decir, después de un largo periodo irregular, hay que empezar a poner orden al país. Y la amnistía es un perdón a los delitos creados con intención política. Pero es que el decreto es claro, Montoya dice, los perseguidos políticos está bien hasta ahí. Y los acusados por el ejercicio de su función en la administración pública, ahí lo aparta de los delitos perseguidos por el golpe y dice también los delitos cometidos por su función pública. En el cargo le en el voy a cual dar un hecho, los ellos militares que administraron. dieron el golpe de Estado no son perseguidos políticos, pero en el ejercicio de sus funciones cometieron un delito y los está abarcando. El otro está en el artículo 5 que establece todos los delitos por los cuales se le otorga amnistía, hasta lavado de activos, malversación de caudales, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito. Esos no son delitos políticos. Yo diría Ni que son ese es el políticos puntito, comunes conexos. ese es el puntito clave que debe estudiar y explorar esta misión. Sí. Porque si no pone las reglas claras esta misión, si no le dice al gobierno, nosotros venimos solo bajo estas condiciones, pero sí, desde ya tengo leyes donde hay gente que se le protege a pesar de haber cometido ilícitos que no tienen que ver nada con política, no. Ahí nos van a enredar, nos van a desgastar y nos va a pasar lo que sucedió en Guatemala. En esas condiciones no venimos. La ONU tiene que aclararnos eso. Y antes de decir sí, ¿qué les digo yo? Decirle a Honduras primero, venimos bajo estas condiciones y aclarar ese puntito que el diputado nacionalista, jefe de la bancada, está advirtiendo en este momento. Bajo esas condiciones, señores, solo vienen a quemarse a Honduras. Aquí nos investigan a todos, menos a los que fueron perseguidos políticamente, o digan al gobierno de la República, en otras condiciones no venimos. A los recursos de revisión. Pero también tiene que aclarar la Presidenta de la República, en las condiciones que permite que venga. No, es que tiene que ser transparente con nosotros. Tiene que ser transparente con nosotros. Sí, tiene que ser No, transparente. si no vienen a fracasar. Si no vienen a fracasar y a meternos en más problemas todavía. Vamos a la pausa y retornamos con lo que dice Carlos Orbin Montoya, que han sido 100 días de gobierno exitosos. Dice Lino Tomás Mendoza que la CICI debe investigar el origen de capitales de funcionarios, diputados, si sus empresas son congruentes entre sus salarios, sus actividades emprendedoras durante los últimos 30 años. Solo si regresamos al origen podemos combatir la corrupción. Lino Tomás Mendoza, infinidad de mensajes que nos llegan sobre esta temática. Yo quiero salir de algo, porque ayer Grillo nos dijo aquí que Carlos Orbin Montoya le explicó muy bien por qué era legal la directiva del Congreso Nacional de la República. Renato, el Congreso de la República tiene su sede en la capital. La capital la conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. El 23 creo que se reúnen en primera sesión y nombran una directiva provisional. Eso sucedió. El 25 se tiene que reunir, creo, para la directiva en propiedad. ¿Ok? Es obligación de los diputados formar quórum. Los diputados que no formen quórum tienen una sanción, el artículo 97, de expulsión por 10 años y delito de traición a la patria porque forman la coyuntura de un golpe de Estado que dice que cuando el Congreso no se instala, el gobierno que preside el país tiene que durar 2 años más y promover nuevas elecciones. Fíjate qué grave es. Primero, la obligación del diputado electo de asistir al Congreso de la República. Y segundo, de presentarse a todas las sesiones y solo tiene excusa en determinada manera. Entonces, oía el problema con Ríos. El suplente es suplente y es llamado
no necesariamente en sustitución de sus respectivos diputados, sino en ausencia del propietario para formar quórum. Porque lo importante que está previendo la Constitución es que el Congreso se instale. ¿Cuál fue la falla de Cáliz, del licenciado Cáliz? No decretar el traslado. Si voy a cambiar de sede, yo tengo que decretarlo. Es decir, por circunstancias fortuitas, fuerza mayor, nosotros nos trasladamos a cualquier lado y a continuar o iniciar una sesión. Él no la decretó, simplemente convocó fuera de la sede obligada que marque el reglamento interno, que es el Palacio Legislativo. Entonces, ¿qué se presenta? Si 5 diputados pueden formar una directiva en ausencia, pues se presentaron y rellenaron la ausencia de los propietarios con suplentes y formaron quórum para evitar el golpe técnico, que era el no quórum e instalación del Congreso. Entonces los diputados entraron suplentes a sustituir a los diputados propietarios ausentes y se eligió una directiva en propiedad, a tal grado que los demás poderes del Estado y la sociedad lo han reconocido y ellos mismos han aceptado esa directiva. Participan en las sesiones, participan abriendo quórum, participan en las comisiones y son parte importante del poder legislativo. El argumento es: ¿por qué un juez de letras juramentó a la presidenta y no el presidente? Porque no queríamos seguir entrando en la precariedad que la oposición estaba creando. Y era preferible quitar esa discusión del tema de la juramentación del Ejecutivo para tranquilidad y estabilidad del país ante la opinión pública mundial que estaba presente. Entonces, no es que estábamos desconociendo a Redondo, sino que ahí había un conflicto que no se había dilucidado en ese momento y que, para no incentivar más el conflicto y sumar en la conflictividad de la legalidad, se juramentó, como dice la Constitución, por un juez de letras era la señora, un juez de letras. Entonces, ¿qué ha pasado? Para mí es legal. ¿Dónde estuvo el error? En trasladarse a los bosques de Zambrano sin haber decretado el traslado de sede. Si él decreta el cambio de sede, tienen mayoría. Tienen mayoría legal y constitucional. Esa es la falta de consultar. Por otro lado, no presentarse al Congreso porque hay un grupo de gente ahí que no es que, me parece que no es un argumento, porque en la historia de Honduras hemos estado en condiciones peores. ¿Usted se acuerda cuando Suazo Córdoba quería continuar? Nos cortaban la luz, nos mandaba a fuerzas metanquetas y cosas, y nosotros seguíamos funcionando hasta con velas en tiempos de Bujirón, en la gran crisis de la opción B. Y antes hubo un jefe de policía que sacó a tiros a los diputados en tiempos de Carías, creo que era un militar gringo, famoso ese caso. Es decir, el Congreso de la República ha pasado enormes vicisitudes. La falla fue no presentar en el Congreso y no haber decretado en la directiva provisional el traslado de sede. Pues les digo que este es el argumento legal que se ha viralizado entre la gente de Libertad y Refundación y Salvador de Honduras, de que la Junta Directiva de Redondo es constitucional. Así es. Y no inconstitucional, como arguye la oposición y especialmente el Partido Nacional. Tomás Zambrano, Nelson Márquez y Marco Tulio Rodríguez con su planteamiento sobre este puntito que a cada rato se saca a luz en los debates de cafetín y en los foros públicos. Volvemos.
siguiente contenido puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Para quienes aman los clásicos. Para quienes ven tocino hasta el sueño. Para quienes dicen, nunca es suficiente queso. Para quienes necesitan su ración de vegetales. Para satisfacer a todos, Little Caesars creó la 4 en 1 Pizza and Stick. 4 sabores distintos en 2 presentaciones diferentes. Pizza. Disfruten combo una 4 en 1 Pizza and Stick. Una pizza de pepperoni, crazy sauce y refresco 2 litros por solo 289 lempiras. Nuestras pizzas realmente están siempre listas. Little Caesars. Pizza. En Bantrap estamos para ti cuando necesites cumplir tus sueños, para que puedas seguir creciendo. Estamos para ti para apoyarte con tus proyectos. Estamos para ti porque somos tu banco. En Bantrap te ofrecemos el apoyo financiero que necesitas con tasas de interés preferencial y plazos accesibles. Te esperamos en nuestras agencias a nivel nacional o solicita tu préstamo en línea www.bantrap.hn. Bantrap, estamos para ti. La privacidad digital es un derecho que todos tenemos. Solo tú puedes decidir qué datos personales deseas compartir a través de las redes sociales. No te expongas. Vencer el pasado. Novela con causa. Lunes a viernes 8 de la noche. Y su repetición 8 de la mañana por Telecadena. En el próximo capítulo. El hospital me informó que el niño estaba aquí internado con una intoxicación grave. Te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Relájate. Mamá. Tú asume que ella y Rafael andan juntos y ocúpate de tu vida, de Vicente, de todo. ¿Vas a firmar o no? La suerte de Loli. Lunes a viernes 1 p.m. por Canal 5. El líder. Por comenzar. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 8 de la mañana, si te interesa tomarle el pulso al país, conéctate al mejor foro de Honduras. Tienes una cita con el periodista Renato Álvarez Frente a Frente. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo, en su primera edición, te brinda total cobertura. Disfruta la tercera entrega de la trilogía Vencer, donde descubrirás los riesgos a los que te puedes enfrentar en el mundo digital. Vencer el pasado. Novela con causa. Si lo que quieres es alegrar tu mañana con música, es tu oportunidad con Estéreo Mid TV. Televicentro, somos tu gran compañía. Miren, a pesar de que todo transcurre con normalidad en el Congreso Nacional, fuera de los disensos, de los debates, de los pleitos, a que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos los diputados, la verdad que siempre sobre la situación de la elección de la Junta Directiva del Congreso se cierne una nebulosa. Ellos la crean. Pero siempre está en el debate nacional la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso. Siempre está en el debate nacional eso. Carlos Montoya dice que la Junta Directiva de Redondo es de todo punto de vista constitucional y arguye el porqué o dónde estuvo la falla del señor Jorge Calix en no haber hecho decreto el traslado de esa sesión a otro lugar donde se hizo y se le eligió ya la Junta Directiva en propiedad de Calix. Entonces, ante ese argumento de don Carlos Fermín Montoya, que es como el argumento legal del Partido Libertad y Refundación, ¿cuál es el planteamiento ya de ustedes? Un resumen rápido, Renato. 21 de enero se convoca la primera sesión en base a la Constitución después de la elección general. Esa elección, 84 diputados propietarios apoyaron una directiva, la directiva legal, y 44 la directiva Redondo. Después se convoca el 23 de enero, dice la Constitución, para elegir ya en propiedad la Junta Directiva. ¿Qué pasó del 21 y 22? Recordemos, ahí están los videos. Llega fuerzas turbas a los bajos del Congreso y se toman el Congreso Nacional. Y ahí amenazan a los de la gente de Cali. El 23 de enero, si los directivos de Cali llegan al hemiciclo, esa gente los mata, Renato. Esa gente no estaba jugando. Esa gente estaba de armas tomar. Fueron a tomar casas. Y fueron a amenazar a diputados de Cali. Allá lo fueron a amedrentar. Hasta tiros agarraron a algunos diputados de sus casas. Si esa gente llegaba el 23, lo mataban. El compañero Montoya habla de la fórmula del artículo 190 de la Constitución, para que lo vean en casa. 197. En el 190 dice cómo se convoca por decreto una sesión extraordinaria. Está bien lo que dice él, pero este caso es distinto.
El 191 de la Constitución habla que a solicitud de 5 diputados, cuando el Poder Ejecutivo u otra autoridad impida la instalación del Congreso, 5 diputados pueden convocar a sesión en otro lugar fuera del hemiciclo, fuera del centro de la capital. Ya lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque el legislador, el constituyente, estaba previniendo que viniera una acción como esta. Y si ya lo dice la Constitución, ¿para qué el decreto, Carlos? No lo ocupa el decreto. Entonces vamos a ver, pero déjeme terminar. Está hablando de la Constitución de la provisional. No. Vamos, porque él le explicó. ¿Por qué convoca? ¿Quién puede convocar y hace análisis? Solo la Junta Directiva Provisional. ¿Por qué? El ministro del Interior o Gobernación es el que tiene la atribución constitucional de juramentar a la provisional. Él le traspasa las facultades constitucionales a la provisional. Solo la provisional, dice la ley del Congreso, puede instalar la sesión del 23, nadie más. Y ellos son los que determinan que hay peligro, hay fuerza mayor, hay intimidación. Y se van para otro lado. Allá. ¿Qué es lo que sucede en Zambrano? Ahí solo tiene 79 diputados propietarios, porque ya amedrentaron 5 y regresaron. 49 propietarios tiene Redondo. Dice la Constitución, el 192, que el quórum es la mitad más 1 con propietario, no estamos hablando de suplente. ¿Qué es lo que hace el 23 Redondo en el hemiciclo? Porque ellos tenían el control, se lo tomaron por la fuerza. Incorpora suplentes de libre en los curules del Partido Liberal y en los 44 curules de nosotros. Eso es ilegal, porque la Constitución, el pueblo en una elección nos da el número de diputados por partido político de acuerdo a nuestros votos. Y la ley, ya decía el diputado Nelson, el artículo 60 de la ley orgánica del Congreso dice que con la ausencia de un propietario, usted puede cubrir únicamente con un suplente del mismo partido. La ley es clara. Esta es una ley orgánica. Cuando el compañero Montoya era presidente del Congreso, era un reglamento. Todo eso era para aclarar muchas dudas que tenía el reglamento interno, y quedó establecido que a un propietario nacionalista solo nos puede cubrir un suplente nacionalista. ¿Y qué es lo que pasó? Un compañero diputado juramentó esta directiva, y esta directiva ilegal incorporó a diputados en nuestros curules nacionalistas, curules liberales. ¿Y por qué nos presentamos? No estamos avalando ni legalizando la directiva. Nos presentamos porque primero nos están usurpando nuestros curules. Segundo, han tomado decisiones incorrectas. El pacto de impunidad lo aprobaron en ese momento. Destituyeron de manera ilegal al procurador con votos que no los tenían. Eso nos llevó a instalarnos en el Congreso, cuidar nuestros curules, cuidar y representar a ese 1.300.000 en caso del Partido Nacional, y no fallarle a nuestra gente, y ser una voz en ese Congreso para acompañar las cosas que creemos correctas y también señalar las cosas que creemos que son ilegales. Los 128 diputados estamos legítimamente electos en una elección. Claro. Lo que está ilegal es la elección de la Junta Directiva, y hoy, mañana, pasado, todo lo que tome decisión este Congreso va a ser ilegal. Pero ustedes han avalado. Ustedes han avalado algunas iniciativas que el propio Redondo ha presentado, como fue las zonas de empleo y desarrollo económico. Ustedes votaron a favor. No, es que esas cosas deben consignar. Dos detalles adicionales. Dice don Carlos que se instalaron así porque no apareció el quórum ni apareció la directiva provisional que se eligió el 21. Pero es que la juramentación que un compañero diputado le hizo a otra junta directiva alterna provisional fue el mismo 21, no fue el 23. Fue el mismo 21. O sea, se cerró la sesión por el presidente electo provisionalmente con 84 votos, lo sacaron a patadas, porque así fue, y después de que lo sacaron a patadas, hicieron una juramentación y una elección adicional sin estar nosotros presentes. Y el otro detalle que quiero mencionar, es un antecedente nefasto que vayan a decir que van a sustituir a diputados de una bancada con suplentes de otra bancada, porque entonces si quisieran elegir a una Corte Suprema de Justicia a su medida, solamente tienen que impedirnos a nosotros la entrada por la fuerza, permitir que sí entren suplentes de otras bancadas, que no es legal, que no es correcto, que no es constitucional, que no es democrático, y entonces elegir a quien quisieran. Si nosotros no nos presentáramos a ocupar nuestros curules, en este momento sí estarían haciendo un juicio político, y en este momento sí destituirían al fiscal general y destituirían al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a toda la Corte Suprema de Justicia, y harían lo que quisieran.
Entonces, por eso nosotros tenemos que presentarnos. Renato, nosotros como Partido Liberal decidimos presentarnos al Congreso más que todo basados en la gobernabilidad que necesita el país. Creo que estamos llenos de conflictos nosotros en el país para seguir siendo ese eslabón de seguir construyendo ese conflicto. Entonces, como bancada liberal decidimos presentarnos para la gobernabilidad, y usted tiene mucha razón cuando dice que hay contradicciones en esto, porque nuestros compañeros nacionalistas a veces entran a votaciones y eso avalan la existencia de Redondo como presidente, como el caso de las sedes. Sí, tienen mucha razón ustedes, si nosotros no estuviéramos en el Congreso ya nos hubieran usurpado el puesto, y legalmente otros diputados de otros partidos estuvieran ocupando nuestros curules, pero sí el Partido Liberal lo hizo más que todo por gobernabilidad. Renato, te quiero aclarar. Por favor. El diputado electo es diputado de la República. El cordón de elección a través de los partidos que el pueblo hace es para elegirlo, pero una vez electos son funcionarios del poder legislativo, son representantes del pueblo, no son representantes del pueblo del Partido Nacional o del Partido Liberal o del Libre, son representantes del pueblo de Honduras. Sus funciones son de nivel nacional, sus decisiones forman ley, es un poder del Estado. Entonces, cuando una ley secundaria, y esos son los múltiples errores que hicieron en tiempo de Oliva, que hay cantidad de errores anticonstitucionales, porque él era dentista, creo, no sabía nada de leyes, y este era el secretario que más sabía. Entonces, no puede decir que al propietario lo sustituye el respectivo suplente, cuando la Constitución le da al suplente y al propietario una categoría nacional de representatividad. Pero del mismo partido, Carlos, del mismo partido. No puede venirnos a eso depende, bueno, del mismo partido. En relaciones normales, pero en relaciones extraordinarias, ¿qué tenemos que hacer? Si la Constitución hace que los propietarios no están, los suplentes de ese partido no están, están eso quieren una tesis para decisiones que vienen en el futuro, como decía Nelson, eso es peligroso. Le faltó a Redondo. ¿Le faltó a Redondo? Castigar la ausencia con 10 años de inhabilitación. Para salvar la República de la crisis, no se hizo. Pero ellos cometieron el delito de no hacerse presente al Congreso a la elección de la Junta Directiva correspondiente. Licenciado, y quiero felicitar al Partido Liberal, porque esa es la ruta del partido. Para recuperar al Partido Liberal se necesita que actúe con interés de patria. ¿Carlos sigue siendo liberal? Sí. Carlos sigue siendo liberal. Yo soy libre, pero soy filosóficamente liberal. Eso es lo que quiero decir. Al fondo, ahí hay una observación que es importante, y yo creo que hasta la comunidad internacional debe estar pendiente de esto. Porque si esos argumentos los quieren utilizar, significa que para las decisiones en donde se requieran de mayoría calificada, pueden perfectamente, bajo esa tesis, pero impedirnos a nosotros el paso, poner turbas en el camino y no dejarnos entrar al Congreso Nacional. Y entonces ahí decir que no nos presentamos y que fuimos cobardes y que por cobardes no nos presentamos. No les iba a pasar nada, estaban ahí nada más de espectadores para ver quién votaba a favor del pueblo y quién no votaba a favor del pueblo, porque esos son los argumentos. Y entonces decir ahí que van a poner en el curul de los nacionalistas, de los liberales que no estén de acuerdo a sus condiciones, a gente que es de otro partido bajo esa tesis. Pero es que los que aparte de eso, pero debemos atemperar esto y decir algo que resultó inusual. El problema es que se dividió el Partido Libertad y Refundación en ese momento. Sí. Entonces, ellos crearon la crisis. Concitaron un odio entre ellos mismos, que es cierto, yo creo que si los diputados de Libre que disintieron se van al legislativo, los trompean y los agreden. Pero esas no son las condiciones para huir permanentemente. Yo por eso no creo que queriendo destituir la Corte Suprema vengan y construyan un escenario que les impidan a ustedes ir al Congreso Nacional. Pero ha pasado en otros regímenes parecidos a este en otros países. Lo de enero fue inusual, fue por la división de Libre.
fue por la división del libre. Pero es que en otros países ha sucedido. Bueno, aquí están pasando cosas que nosotros creíamos que no iban a pasar. Si nosotros hubiéramos dicho algunas de estas cosas en campaña, hubieran dicho que qué exagerado. El gobierno de Juan Orlando crea esa división por su interés de continuar. Y el objeto de no presentarse a la sesión era que continuara Juan Orlando 2 años más. No, pero ahí, yo le digo el elemento es falso. No, Toda la directiva era igual libre, lo que le está y diciendo, esa directiva de Cali, Renato, si usted empieza a ver hombre por hombre, mujer por mujer, eran los principales voceros de Libre en su campaña y los principales críticos, los que más nos atacaban, los que más nos insultaban al Partido Nacional en campaña. Y hay un elemento, usted dijo algo de la división de Libre, y mira el doble discurso del gobierno y de Libre y su alianza. Cuando se divide Libre en esta elección, los que no siguieron línea partidaria eran traidores, vendidos, delincuentes. Ahí para ellos. Y cuando un nacionalista, un liberal, toma una decisión diferente a la bancada, es un héroe. Es importante porque tiene criterio propio. Es bueno porque no sigue la línea de partido. Mire el doble discurso de esta gente en cada una de las decisiones. Escuchemos los argumentos de Carlos Montoya del por qué cree, y tiene que ser breve, por qué cree que estos 100 días de Xiomara Castro y el gobierno de Libertad y Refundación en alianza con el PINU y con el Partido Salvador de Honduras han sido exitosos. Bueno, después de la pausa. Ayer el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, me gustaría que leyeran todo el comentario que hizo Mateo Yibrín. Es decir, los factores externos, lo que está sucediendo en el mundo en este momento, derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio de los carburantes, de muchos insumos en este momento en el mercado internacional, hace que Mateo Yibrín pronostique una situación económica que, si ya nos parece complicada y aguda, dice que hacia el futuro cercano esto se va a comprometer y a deteriorar más. El 25% de los ingresos de Honduras provienen de la remesa externa. Nosotros le hemos dado a la empresa privada de Honduras todo: carreteras, aeropuertos, puertos, leyes, y apenas producen un poquito. Casi todos están explotando el mercado interno que genera la remesa externa. El caso de Yibrín, ¿qué es Yibrín? Vende fertilizantes. La guerra con Ucrania ha levantado el costo del fertilizante. Tenemos que buscar alternativas, tal vez sulfato de amonio, que tiene un 25% de nitrógeno y no lo que trae el urea, para poder implementar, y creo que hay mucho en Marruecos. Entonces, él está hablando como agroindustria, que sí está afectando la guerra de Rusia con Ucrania en los fertilizantes y en los combustibles, porque todo el boicot de la OTAN a los combustibles rusos hace que las otras fuentes tradicionales se vayan para Estados Unidos. Pero al final, todos sus comentarios no solo es para advertirnos de la situación económica complicada derivada de todos estos asuntos externos y factores internos también, sino buscar, dice, que nos volvamos empáticos los hondureños, en función de lograr consensos y apoyar políticas públicas debidamente consensuadas para salir de la crisis. Usted me preguntaba los éxitos, ¿verdad? Dígame, y de manera resumida, ¿por qué considera exitosos estos primeros 100 días de gobierno? El principal problema de Honduras es el déficit del ENE. Compra caro y vende barato, una burocracia terrible y un incumplimiento de los objetivos de su plan operativo anual. Y lo enfrenta con una nueva ley, en una reestructuración con apoyo externo. Eso no es lo que debió hacer el gobierno anterior. No lo hizo, lo tenemos que hacer nosotros. Las sedes. ¿Cuántas manifestaciones no hubieron contra las sedes? Porque las sedes pudieron adjuntarse a la ley de procesamiento industrial que nosotros creamos en mi tiempo, con todos los beneficios fiscales. Pero crearon la sede y la sociedad hondureña sospechó que era, además de una entrega soberana del territorio a organismos privados, que podría ser un refugio de la malversación de fondos o del narcotráfico. ¿Es un éxito o no es un éxito? Es un éxito, y ellos votaron a favor. Es decir, hay
hay lo que pide Gibrín, un consenso en el Parlamento en algunas medidas. Y algunas sedes ahora se están ajustando a los las regímenes zonas de fiscales procedimiento industrial. que el país tiene. No hay problema. ¿Qué más hicimos? Hemos integrado un gabinete con una profunda convicción de administración honesta, gente de experiencia, con jóvenes, sujetos a la crítica que pueda tener la oposición, con una voluntad de la Presidenta de la República de transparencia. Bueno, eso se está por comprobar, ¿verdad? Pero en la gestión que haga se va a comprobar si es un éxito el gabinete. Cuando yo le expliqué las razones políticas, culturales, filosóficas de la Presidenta, es que es una persona que no está en la vorágine cultural de la política tradicional, sino que surge de coyunturas después del golpe de Estado y adquiere compromisos de tal magnitud que lo que sus labios, sus palabras dicen, corresponden a una actitud de gobierno. Yo ahí tengo mi disenso. Ajá. La personalidad de ella no está en debate. Lo que está en debate es las políticas públicas de ella para generar condiciones de inversión extranjera, nacional, creación de riqueza y generación de empleo. Eso es lo que está en debate. Vamos para adelante. Se reformula un presupuesto a fin de atender las necesidades sociales, que es una situación dramática después de las tormentas del norte y de la pandemia. ¿Cuál es la crisis de las mayores instituciones? Porque todo el mundo puede criticar a Juan Orlando, no solo es la actitud de su gobierno. Yo creo que esas tormentas nos hicieron un enorme daño a la economía de este país y que la pandemia son 2 años de inactividad de la sociedad hondureña por la pandemia. Entonces había que reformular un presupuesto para potenciar las obligaciones sociales. Podemos hablar más. Pero dejémoslo ahí, Carlos, dejémoslo ahí por mientras, porque tienen que hablar ellos también de los éxitos que usted considera son irrefutables de Xiomara Castro en sus primeros 100 días. Después de la pausa, Tommy Zambrano, Nelson Márquez y Marcos Tulio Rodríguez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Sí, está pasando, está en tunota.com y aquí tenemos más noticias. Hacemos un recorrido por el mundo con las noticias más importantes. Divulgan impactante video del momento en que asesinan a fiscal paraguayo en Colombia. Científicos logran cremas que alivian sensibilidad cutánea por quimioterapia. ¿Cómo actúan los pedófilos que seducen niños en Internet? Bueno, aquí le tenemos la información. Cifra de muertes tras explosión en hotel de Cuba sube a 43. Acusan a 2 hondureños de abusar a una joven en parque de New Jersey. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos personales, empresariales, para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bantraf para darte el apoyo que haga crecer. ¿Es exitoso este gobierno o no? Para nosotros hemos manifestado, sobre todo como bancada, que es 100 días de desacierto, 100 días de mentiras, 100 días de engaño y 100 días de pretexto, porque habilidosamente lo único que salen a decir los funcionarios y del partido de este gobierno es echarle la culpa a los gobiernos anteriores, y creo que ellos tienen la responsabilidad de darle respuesta a Honduras. Han fallado en el tema de combustibles, han fallado en el tema de impuestos, han fallado en el tema de tasas de seguridad, han fallado en el tema de la seguridad de la gente, que se ha disparado los grupos delincuenciales, han fallado en el tema de generación de empleo, en el tema de consenso. Miramos tomas de carretera todos los días de diferentes sectores, y si decimos que son 100 días, bueno, yo puedo decir hoy, son 10 días de desacierto que le han fallado al pueblo hondureño para el cual lo eligen. ¿Y los liberales qué piensan? Nosotros creemos que estos 100 días son días de aciertos y desaciertos. Y eso es como todos los gobiernos. No ha habido ningún gobierno que sus primeros 100 días haya sido un éxito total. Nosotros hemos apoyado como Partido Liberal lo que es este gobierno. Le hemos ayudado con la elaboración de las sedes, con el Código de Trabajo, pero siempre respetando lo que es el Código de Trabajo a lo que es el empleo por hora. 15 segundos, por favor, Nelson Márquez. Y esto fue una temporada de fútbol y son un montón de partidos
este gobierno en los primeros 4 o 5 partidos los ha perdido. Bueno, esperemos que fuéramos el Real Madrid. Esperemos que en las semifinales entonces. Ojalá y mejore para bien de todos los hondureños. Muchas gracias a todos.